Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Este es el tercer encuentro del ciclo de capacitación de gestión de empresas familiares desde APROCAM y hoy vamos a abordar una temática vinculada a cómo es la comunicación en las empresas familiares. Vamos a partir de una definición que no existe la no comunicación. De todos siempre nos estamos comunicando. eh, la idea y la impronta que le vamos a dar a este encuentro está asociado a pensar la comunicación desde la gestión. Pensar la comunicación desde un lugar en donde no es solo descriptivo, no es solo desde el punto de vista psicológico, no es solo desde el punto de vista sociológico, sino desde el punto de vista del proceso de realización, del proceso de transformación, del proceso en el que estamos llevando adelante ciertas actividades, estamos llevando adelante ciertos procesos. En virtud de ello, lo que vamos a hacer es pensar la comunicación desde ese lugar y vamos a utilizar un modelo, que es el modelo Harvard, que es un modelo que tiene muchas virtudes y que permite tener un enfoque no solo descriptivo, sino de resolución de, del- de la negociación y de la comunicación en el ámbito de las empresas, en el ámbito de las corporaciones en general, pero muy especialmente nosotros vamos a enfocar al ámbito de las empresas familiares. La comunicación es un proceso central. No se puede no comunicar. De hecho, siempre estamos comunicando, siempre estamos emitiendo señales y siempre estamos emitiendo un mensaje hacia el equipo de trabajo, hacia, hacia nuestros empleados, hacia nuestros familiares que además forman parte del mismo equipo de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer y lo vamos a entender desde esta lógica, lo vamos a entender desde este proceso. ¿Cómo podemos gestionar una empresa familiar o cómo podemos gestionar la comunicación de una empresa familiar? Bueno, ese es el desafío y eso es a lo que nosotros estamos orientados en el encuentro de hoy. Para eso vamos a utilizar y para eso vamos a diferentes herramientas. Insisto, no es solo un enfoque explicativo, sino un enfoque que tenga que ver y que esté centrado fundamentalmente en la comunicación de las empresas familiares y en la resolución de los conflictos. Comunicar para resolver sería una de las claves, una de las consignas que nosotros tenemos. Dialogar, establecer un proceso eh, integrativo, sistemático, que busca y que pretende encontrar una vía de diálogo, una vía de resolución de esos conflictos. Entonces vamos a aplicar diferentes elementos que lo vamos a que lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro encuentro y cómo podemos ir utilizando esto con una guía relativamente rápida y muy práctica para la resolución, para la resolución para la resolución de esos conflictos. Muy bien. Entonces, hola Milagros, ¿cómo estás? He empezado a desarrollar la clase.
para que tengamos, para que tengan después se pueda compartir en forma asincrónica todo nuestro encuentro. Y como decíamos, estamos pensando en abordarlo de un modo vinculado a la gestión, de cómo se puede resolver. Pero además, lo que estamos, además lo que estamos pensando es primero identificar los niveles de tensión, identificar cuáles son las razones que hacen que nuestro proceso de comunicación se vea afectada. Y en definitiva, lo que vamos a buscar con nuestro encuentro es fomentar conductas eh, saludables y, y productivas. Entonces vamos a pensar esta, este, este encuentro desde eso, desde ese lugar, desde un lugar que, perdón, desde un lugar en el que podamos construir procesos de relación. Este modelo, como dijimos, es un modelo que tiene un enfoque colaborativo del proceso, es decir, no está avanzado en centralizar la responsabilidad, es más bien enfocarnos en el problema más que en la persona o en el emisor. Es decir, no estamos pensando en, en a ver dónde fue, cu- quién fue, si el problema estuvo en el emisor, estuvo o estuvo en el receptor. Partimos de que somos personas, que somos personas humanas, que estamos dialogando, que tenemos emociones, que tenemos un intelecto, que tenemos pasiones y que tenemos determinados valores. Entonces, eso es lo que nos hace ser humanos. Entonces, este proceso tiene un enfoque tiene un enfoque fuertemente colaborativo. Eh, y, y está orientado a que las relaciones sean eficientes, es decir, estén vinculados a un proceso de que los acuerdos, las charlas, los diálogos, las conversaciones en el marco de la empresa sean efectivas, sean útiles, generen resultado. Vamos a ir a esas famosas efectividades conducentes, es decir, algo que nos genera un resultado y que nos genera un verdadero proceso de transformación. En principio vamos a decir que los 7 elementos están absolutamente interrelacionados, es un enfoque sistémico. Es decir, primero vamos a hablar de uno de esos elementos que son las relaciones. La comunicación en sí mismo forma parte de este proceso integrativo. Vamos a identificar cuáles son los intereses, todos tenemos intereses, pero a veces exponemos una posición. Yo de esto no me muevo. Esta es mi postura, y es mi última palabra. Esto es algo común, no solo en la empresa familiar, en los procesos de negociación. Muchas veces ocurre esto en la negociación con los estados. Es decir, yo no me salgo de mi postura. Y hay una cuestión de cierto comportamiento fundamentalista, fanático, a veces talibán en esa postura, porque lo que hay en base a esa postura, que subyace a esa postura, y lo que da origen a ese posicionamiento, son intereses.
Bueno, hay que tratar de tener una mirada muy centrada en esto, en cuáles son los intereses que subyacen a esa postura, cuáles son las motivaciones y que dentro de esa mesa de diálogo o esa mesa de comunicación hay opciones. Que mientras más nosotros nos enfoquemos en encontrar opciones, mientras más nosotros nos enfoquemos en encontrar posibles soluciones, cursos de acción, por ahí más posibilidades vamos a tener de encontrar una salida, encontrar una respuesta, encontrar una forma de resolver mediante la comunicación esta, este conflicto que nosotros tenemos, que como habíamos dicho en nuestro encuentro anterior, los conflictos son comunes a todas las organizaciones, que muchas veces esos conflictos derivan en crisis. Las crisis es un proceso de transición, es una distancia de, de, de donde nos gustaría estar respecto a donde estamos actualmente, que a veces o el modelo implica que esas opciones tienen que tener cierta legitimidad. Vamos a ver cómo se puede construir esa legitimidad, cómo se puede construir esa legitimidad entre los diferentes integrantes de la familia. Eh, ¿Cómo podemos establecer compromisos? Y veremos si hay alternativas, que por ahí nuestra Nuestra idea se refuerza mediante la generación de alternativas y cómo se vinculan esto que estamos diciendo, que hablemos de opciones respecto de las alternativas. Bueno, esta es una breve presentación del modelo que vamos a trabajar. Y entonces tenemos que decir que lo primero que vamos a hacer es que, y por la naturaleza de la corporación, la naturaleza de la organización en la que nosotros estamos, de la corporación, acá hay acá hay un vínculo familiar. Es decir, hay un lapso sanguíneo, hay una historia común, hay un tronco común que nos da muchas fortalezas en muchos sentidos, pero al mismo tiempo también nos puede llevar a que las relaciones estén mediadas por toda esa historia personal en un problema que no es estrictamente familiar, porque lo que estamos nosotros en este caso haciendo es gestionando una corporación, gestionando una empresa, gestionando un proceso de satisfacción de las necesidades a un público determinado. Es decir, nosotros hemos, no solo somos familia, somos un equipo de trabajo que mediante la colaboración, mediante la coordinación y mediante la sincronización de esfuerzos, estamos atendiendo a un público. Bueno, el desafío más relevante, el desafío más significativo, el desafío más transformador que nosotros tenemos es separar ese vínculo personal del problema, que en definitiva es una cuestión sumamente relevante, sumamente importante hacer esta distinción. Porque si no hacemos una distinción entre la dimensión personal y, y el problema en particular, se produce una simbiosis que no nos deja trabajar
en el proceso de diálogo, en el proceso de comunicación y en el proceso de encontrar una salida. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por separar las personas del problema. Vamos a hacer esa distinción, vamos a hacer esa diferenciación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es centrarnos en los hechos, los, las consecuencias, los desvíos que tenemos en todo este proceso y cómo vamos a buscar la forma de resolverlos y de encontrar una, una salida. Entonces, pero hay algo que es muy importante en este proceso, en todo el proceso. Hay que cuidar las relaciones. Lo que da sustento al proyecto de largo plazo es un vínculo personal que si no lo hacemos y que no, si no separamos el problema de ese vínculo, lo que estamos haciendo es deteriorar probablemente una de las cuestiones más importantes que nosotros tengamos en nuestras vidas, pero además uno de los activos más representativos que tiene la corporación, que es la relación entre sus pares, entre sus fundadores, entre sus propietarios, porque hemos dicho que la empresa familiar es aquella cuyo patrimonio forma parte de una familia que tiene un origen. Entonces, lo que vamos a hacer es un esfuerzo por separar, distinguir lo que es el conflicto de las personas. Eso es muy importante. Hoy vamos a hacer una guía, vamos entre todos, vamos a construir una guía y que nos gustaría que después lo puedan compartir en el espacio, en el grupo de WhatsApp, con eh, algunas devoluciones por parte de ustedes de cuáles son esas, en este caso, vinculado a las relaciones, cuáles son esas relaciones que afectan, cuáles son las emociones que afectan el enojo, la ira, la falta de contención, eh, la empatía o la sobre eh, un rol desproporcionado de las emociones en todo este proceso. Entonces, tenemos algunas herramientas, tenemos algunos elementos que nos van a servir para proteger las relaciones. Y una, esas espacios de diálogo estructurado. ¿Qué significa? Bueno, vamos a generar espacios de trabajo, insisto, vuelvo a repetir, vamos a generar espacios de trabajo que consisten en dialogar y que consisten en comunicarse, en comunicarnos. No, no es una pérdida, no es solo el trabajo cuando uno levanta la persiana y empieza a atender clientes o empieza a generar el proceso de producción. Esto también forma parte del trabajo. El trabajo es no deteriorar las relaciones y es un espacio en donde nosotros hagamos un esfuerzo importante y trascendental por discutir y dialogar problemas. Los problemas estructurales que nos encontramos en la organización, ¿cuáles pueden ser algunos? Bueno, pérdida de rentabilidad. ¿Cuál es otro? Disminución de clientes, aumento de la competencia, mayor diversidad de diferenciación de los productos o mayor exigencia por parte de los consumidores de la de, de diferenciación de los productos, estandarización, la comoditización, es decir, todos cada vez se van pareciendo, todos se parecen cada vez más los productos de la competencia. Y también es un espacio para empezar a celebrar logros que se construyen,
que se obtienen en la gestión diaria. Muchas veces en las organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros equipos de trabajo y en nuestros equipos de trabajo donde participa la familia, no nos damos tiempo para celebrar esto, para celebrar el logro, para celebrar el éxito que implica lograr, por ejemplo, aumentar las ventas, puede ser la disminución de los costos, el desarrollo de un producto, la validación, la obtención de nuevos clientes, la, eh, el reemplazo, la sustitución de un insumo, un insumo crítico por un desarrollo. Entonces, empecemos a identificar esto. ¿Cuál es el problema? No es el problema que Juan no atendió debidamente. El problema es que hay una pérdida de clientes. Y empecemos a identificar los hechos concretos que se manifiestan y que es lo que nos generan una problemática y que nos genera un inconveniente significativo, eh, un, un- un inconveniente significativo. Entonces, empezamos a entender esto que nosotros no solo se trata, y esto va a ser un desafío más importante o más relevantes, no solo se trata de dialogar, sino, no solo se trata de hablar, sino también de entenderse. Y ese es el que, para eso hay dos cuestiones que son muy relevantes. ¿Cuál es la primera? Primero, para poder entenderse, yo tengo que compartir una idea. Eso es fundamental para poder eh, eh, es fundamental para... Y el otro, tratar de entender lo que la otra persona la otra persona me dice. Entonces, eh, el hecho de yo digo lo que quiero, lo que tengo para expresar y la otra persona trata de entender, disminuye o disminuye en forma sustantiva, en forma el ruido, la tergiversación, la desnaturalización, la creación de conflictos artificiales. A veces nosotros mismos somos los que creamos cierto tipo de conflictos que no logramos después, eh, un segundo, que no logramos diferenciar entre lo que sí constituye un verdadero problema, un problema, un conflicto, una verdadera crisis de aquello que no lo es. Entonces, vamos a generar un espacio de escuchar para comprender y no solo para dar la respuesta, porque yo se lo tenía que decir. Yo lo tenía atragantado. Quizás esto, cuando nosotros tratamos de encontrar una respuesta a un problema para atender a un grupo de clientes, no se vuelve tan relevante. Lo que se vuelve realmente relevante, que lo que se vuelve realmente trascendental es encontrarle una solución a ese cliente. No solo que yo le diga a Juan que lo que ya lo tenía, lo tenía atragantado. Se lo tenía que decir. Eso es secundario. Lo importante es encontrar una solución a ese problema que nosotros hemos encontrado, a ese problema a ese problema que nosotros hemos identificado. Bueno, hay que hacer un esfuerzo también por sincerarnos, porque que existe una coherencia entre lo verbal, entre lo que se dice
entre, entre el mensaje verbal y no verbal, pero fundamentalmente entre lo que se dice y lo actitudinal. Es decir, la actitud es un posicionamiento frente a los problemas. Entonces, si decimos que queremos encontrar una solución, bueno, tenemos que construir un camino que nos lleve, que nos oriente en este sentido. También para construir relaciones sostenibles, tenemos que tener intenciones transparentes. Y si queremos decirle a una persona, o perdón, no queremos que una persona se haga cargo de la gerencia financiera, hay que buscar de expresarlo mediante una forma clara. Si tenemos que fundamentarlo por escrito, no hay ningún problema. Es decir, lo que tenemos que empezar a tener una conexión entre lo que se dice y lo que se hace, porque es el fundamento, es el cimiento que nosotros vamos a tener. Entonces, hemos hablado que las relaciones están mediadas por las emociones, están mediadas por por nosotros, los humanos, que esas relaciones necesitan entenderse para poder comunicarse y para poder transformar. Que acá es importante separar la persona del problema. Tenemos que tener un enfoque muy fuerte en los problemas que hemos identificado y no solo en las personas que dicen o que expresan tal postura. Acá empezar a trabajar con el tercer elemento, que es realmente muy importante, que es uno de los más importantes y más relevantes de todo este proceso, que es o que lo constituyen los intereses. ¿Qué son los intereses? Las motivaciones. No quiero que seas buen gerente de la... Bueno, las motivaciones, los deseos, las causas, es lo que da origen a la postura. ¿Por qué no quiero? Porque quiero que mi hijo lo sea, porque no ha cometido una serie de errores que se dan en el tiempo. Entonces, lo tenemos que sincerar, no es solo vos dijiste que él no puede ser. Eso es Esa es una posición. Acá lo importante para encontrar un proceso comunicacional exitoso no es solo haber dicho que tu hijo no puede ser gerente, o no puede hacerse cargo de la caja, o no puede manejar el flujo de fondos, sino los motivos, las razones por las cuales tu hijo no puede ser. ¿Y cuáles pueden ser de esa manera? Falta de control, falta de arqueo, desvío de fondos, efectivo inmovilizado, inversiones inadecuadas. Entonces, tenemos que identificar los intereses comunes, tenemos que reconocer intereses distintos sin invalidarnos. Yo puedo creer que la mejor opción es desarrollar una oficina virtual para la atención de quejas para el desarrollo de nuevos clientes, y otra persona puede estar desarrollando una idea que se vincule o que esté orientada fuertemente a reconocer que la mejor alternativa es la atención personalizada como la hacían nuestros padres o nuestra madre. Tener intereses no distintos,
no nos hace enemigos, nos enriquece como equipo. El tema es que hay que buscar una forma de resolver mediante el diálogo y mediante la comunicación todo ese proceso. Entonces, va a ser muy importante que yo pueda expresar una idea sin invalidar al equipo de trabajo o a todos los integrantes. Bueno, ¿cuáles pueden ser eh, cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos resolver? Bueno, acá hay intereses que son emocionales y hay intereses que son económicos. Bueno, tenemos que sincerarlos. No los vamos a resolver las diferencias acerca de cómo se resuelve el proceso, el proceso el proceso si no reconocemos esto. Y pensando que nuestro espacio en la empresa familiar no es solamente una extensión de la familia, sino que hemos compartido con los integrantes de la familia un proyecto que está destinado a satisfacer necesidades a alguien, a algunos, a un grupo objetivo, a un grupo específico. Y que lo que estamos haciendo es que mediante el esfuerzo mancomunado de los integrantes de la familia, estamos constituyendo una unidad de producción para atender a esa persona que necesita que la trasladen, a esa persona que necesita que le acerquemos bienes y servicios. Entonces, hay que reconocer estos intereses. Después vamos a trabajarlo sobre el final y yo les voy a presentar un cuadro que les va a servir para, para esta, para este desafío. También hay que reconocer intereses intergeneracionales y personales. Nos va a ayudar nos va a ayudar a sincerar este proceso y crear contextos para revelarlos sin juicio. Bueno, yo tengo preocupación porque mi hijo no se integra a la familia. Bueno, hay que decirlo. Hay que trabajarlo, hay que comentarlo, hay que esforzarse para que esto encuentre para que esto encuentre una vía una vía de solución. Esto es sumamente importante. Y ese desafío es el que nos va a permitir sincerar acerca de cuáles son las alternativas de solución. Porque los intereses, a mí me interesa que mi hijo tenga una oportunidad en la empresa. Bueno, eso es decir, yo sospecho que los hijos más chicos, los hijos de el segundo matrimonio, los hijos del primer matrimonio, tienen más posibilidades que los, de, que los míos, digo. Estas situaciones, entonces, vamos a pensar que tenemos que ir generando opciones. Esas opciones, ¿qué implica generar opciones? Implica generar opciones dentro de la mesa de negociación, dentro de la mesa de comunicación. Bueno, ¿y cómo sería esto? A ver, las opciones es que muchas veces, eh, bueno, supongamos que tenemos que cubrir la gerencia de ventas o el departamento de ventas. Bueno, yo puedo plantear diferentes alternativas. Bueno, yo creo que lo que primero que tiene que hacer el hijo de Juan es primero ser un vendedor. En segundo, es hacer un curso
de ventas para poder ser gerente. Bueno, ese es un camino. Bueno, la otra opción es que él no se haga cargo de la gerencia de ventas, sino que se haga cargo de la gerencia financiera. Lo que estamos diciendo es que estamos generando alternativas dentro de la mesa de negociación. Es decir, son diferentes opciones para resolver un mismo conflicto. Para esto, no solo tenemos que haber no dañado la relación, no solo tenemos que habernos comunicado, no solo que tenemos que haber comunicado para entendernos, es decir, sin dañar la relación, no solo tenemos que haber identificado claramente cuál es, qué es lo que subyace a ese conflicto, a esa diferencia, a esos intereses, esas motivaciones distintas, sino que ahora estamos en la etapa de la creación, en la etapa de generar opciones, posibilidades, cursos de acción que se dan dentro de la mesa de diálogo y la mesa de negociación. Entonces, podemos eh, buscar formas de resolverlo. Lo que podemos plantear es que si los hijos de Juan y los hijos de Marcela están calificados, podemos incluir a las partes interesadas, que cada uno presente un listado de los retos, desafíos y las propuestas para resolverlos. También podemos pensar, podemos incluir, podemos formas de idear un proceso ideal de resolución de este conflicto. Entonces lo que estamos generando son opciones dentro de la mesa de negociación. Para eso podemos usar eh, una serie de protocolos familiares. También podemos plantear roles rotativos. Les aclaro que no están, los roles rotativos son, es muy importante, porque en general, cuando nosotros hablamos de gestión de recursos humanos, cuando nosotros hablamos de personas que se ocupan o que se hacen una tarea, acá hay dos visiones. Una es más bien de tipo horizontal y otra es más de tipo vertical. A ver, ¿cómo sería esto? Alguien se hace cargo de la gerencia, por ejemplo, de ventas y se especializa en venta y, es y, 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 y tiene talento para eh, detectar buenos vendedores o capacidad para cerrar contratos importantes. Bueno, esto es una visión. Entonces, se va profundizando eso. Entonces tenemos a alguien que es muy fuerte en el proceso de venta, alguien es muy fuerte en el proceso de producción, alguien es muy fuerte en el taller. Bueno, esto es una visión. Ahora, ¿qué es lo que cuál es el sesgo? Es lo que nos lleva a este proceso? Bueno, nos lleva a formar personas con una visión sesgada. Mucho de algo, pero poco de otra cosa. Los roles rotativos implican que esa formación tiene que ir siendo más amplia. No tenemos un gerente que sabe muchísimo de ventas, sino tenemos un gerente que sabe de ventas, tenemos un gerente que sabe del proceso de producción y tenemos un gerente que sabe del proceso de finanzas. Bueno, cuando hablábamos de generar opciones, bueno, puede ser eso, puede ser que nosotros digamos, no, queremos generar hagamos amigos del criterio más que de la persona, porque por a veces nos cae mejor un criterio y por ahí nos cae mejor otro. Nos hacemos amigos de la persona, nos hacemos amigos, perdón, nos hacemos amigos del criterio. Entonces, uno, en un protocolo familiar, podemos establecer que los procesos de ocupación de cargos son rotativos. Pueden ser que sean, pueden ser también
a partir de un criterio específico del cargo que priorice la especialización más que la visión de conjunto. Entonces, esto es donde se consagran los protocolos familiares. Y ahí es cuando empieza a tener un rol preponderante el Consejo Asesor Familiar. Es decir, esa instancia en donde se discute el largo plazo, el diseño de la organización, el perfil corporativo y no la diaria. La diaria se discute en otro ámbito, es más discusión de los gerentes, del equipo ejecutivo. Entonces, tenemos que hacernos amigos de la generación de opciones. No hay un solo modelo exitoso, no hay una sola forma de llevar adelante este proceso, no hay un solo modo correcto de hacer las cosas, ni hay una sola forma de que a todos les haya ido bien, o que esa forma se aplique y que nunca tenga fallos. Sí, sí pueden haber fallos, sí pueden haber errores en cualquiera. El problema es no haber generado opciones dentro de la mesa de negociación. Bueno, pero ¿cómo hacemos para trabajar con este quinto elemento, que es la legitimidad? ¿Cómo hacemos para que ese proceso sea validado? Es decir, eh, cada vez la validación empieza a ser un factor totalmente trascendental en nuestras corporaciones. Hay, hay algunas tendencias organizacionales, corporativas y comerciales que se vienen dando en los últimos tiempos. Una de esas tendencias es que cada vez las organizaciones, y esto, las familias, las empresas familiares también, están inmersas en ese proceso, que es que los ambientes laborales se transforman en ambientes más diversos. ¿Qué es más diversos? Más estilos de vida distintos, formas de entender distintos, formas de comunicación distintas, conformación de equipos de trabajo con eh, rangos etarios totalmente diversos. También esos procesos están, hay un proceso que eh, es- las corrientes de creación y de gestión se horizontalizan, empieza a haber una relajación del rol de la autoridad en, en los procesos, en un proceso de interacción horizontal. Y, y la construcción de esos ambientes también empieza a tener mucho que ver la validación. Pasamos de la visión exclusiva y superadora de una sola persona a empezar a constituir un ambiente más social. Esto no estoy diciendo desde el gusto el paladar de cada uno, lo estoy diciendo desde un lugar distinto. Lo estoy diciendo desde que es una tendencia que se da en las corporaciones y que los procesos de éxito de las empresas y los éxitos corporativos están caracterizados por estos tres elementos. Es decir, de lo vertical, de la gestión, de los múltiples niveles diferenciadores constituidos por muchas instancias de control y de jefatura a procesos más chicos. Se achata. Hay un proceso de construcción más horizontal. Se relaja la autoridad. No se desconoce, se relaja. En segundo lugar, vamos a decir que se pasa de, de lo vertical de lo, de lo vertical, pasamos de lo vertical como habíamos dicho, de lo vertical más bien a lo horizontal, de lo individual a lo social. Necesitamos más de la validación del conjunto.
Entonces, tenemos que empezar a buscar formas de que esa validación, que esa construcción de la legitimidad, encuentre herramientas. Entonces, si no encontramos una solución de cómo resolver el problema de quién es el gerente de finanzas y quién es el gerente de ventas, podemos encontrar un equipo que nos ayude y que valide que las decisiones que nosotros estamos tomando sean las correctas. Puede ser un consultor, puede ser un equipo, puede ser un equipo de trabajo, el equipo de trabajo que hemos venido presentando a lo largo de estos ciclos de capacitación, trabajamos en eso, es decir, trabajamos en que el proceso de selección no sea un proceso de un conflicto, una sangría y un, un- un problema que no tenga solución. Sí, sí, las tienen solución y a veces lo que hay que ir incorporando es forma, primero, generación de opciones, dentro de generación de opciones, diferentes opciones, no hay una sola forma de hacer las cosas bien, pero además de referencias, podemos aplicar normas normas de muchas veces puede ser a través de aplicación de normas de calidad, normas ambientales, en los procesos de certificación de empresas sostenibles, procesos de certificación en el marco de la responsabilidad social corporativa. Entonces empezamos a encontrar que esto no es una lucha que no tiene, sino que es un proceso en el que tiene un destino y que ese destino aumenta la percepción de justicia entre sus integrantes, la percepción de respeto al esfuerzo, a la dedicación, al mérito, al trabajo, y, y que algunos podemos empezar a algunos problemas típicos de las corporaciones familiares o de las empresas familiares, es que, bueno, empecemos a encontrar una respuesta. Bueno, podemos contratar un indicador de política o índice de política salarial. Podemos empezar a encontrar, por ejemplo, una asociación basada en competencias. Podemos también distribuir los resultados o los dividendos en función de el logro de los objetivos. Entonces, empezamos a encontrar que la diálogo, que la comunicación es una comunicación con un propósito, que no es una comunicación infructuosa, que nos comunicamos para entendernos y nos entendemos para encontrar, identificar cuáles son los intereses que subyacen a eso, que esos intereses hay que solucionarlos con eh, cursos de acción, que no hay un solo curso de acción que tenga toda eh, toda la polenta, por decir de algún modo, que no hay uno que tenga toda la posibilidad de gestionar el proceso de forma exitosa. Entonces, encontramos que este quinto elemento también, y que además las opciones que tienen que estar validadas em, por instancias de legitimación, pueden ser, insisto, normas de certificación, informes, estándares, en la opinión de un tercero, de un tercero independiente, de un consultor, eh, una referencia del mismo mercado, se tiene que transformar en un acuerdo. Y un acuerdo de que cada uno se compromete a hacer, que cada uno se compromete a llevar acciones que tienen que ser verificables, que tienen que ser realistas, que tenemos que ponerle un horizonte temporal y no un horizonte indefinido. Y además tenemos que hacer un seguimiento institucional y tenemos que empezar a escribir lo que acordamos.
y que esos acuerdos y esas actas son sagradas, son más importantes que la ley. A veces lo que nos disponemos o acordamos que estamos dispuestos a cumplir es un camino que sí tiene una gran utilidad. Ahora, puede pasar, y también forma parte del proceso de comunicación, que que no haya solución a esto, o que busquemos alternativas. ¿Y cuáles serían las alternativas? ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cuál sería la diferencia entre las opciones y las alternativas? Las alternativas son las que están fuera de la mesa, eh, eh, fuera de la mesa de negociación. Es decir, no estamos teniendo, no nos ponemos de acuerdo acerca de quién debe ocupar la gerencia. Es decir, las opciones en la mesa de negociación es que sea el hijo de Juan o que sea el hijo de Marta. Esas son las que están bueno, entonces, por ahí no nos ponemos de acuerdo. La mejor forma de generar una alternativa, que es lo que se denomina un- la mejor alternativa ante un acuerdo negociado, es encontrar una posibilidad fuera de la mesa, fuera de la mesa de negociación. Entonces, ¿qué hago? Genero propuestas que tienen que ver con no llegar a un acuerdo, que además va a ser lo más saludable y lo más importante. Y puede ser, por ejemplo, como dice, ayuda a no ceder por presión, es decir, no porque alguien yo cedo porque alguien pega el golpe en la mesa. Bueno, o también puede ser que las empresas familiares deciden continuar, y muchas veces esto ocurre, continúan en forma indefinida. ¿Qué es lo que nos permite que acá hay que reconocer intereses distintos y formas diferentes, actitudes diferentes para la resolución de estos conflictos? Que por ejemplo podemos crear opciones compartidas, que para eso hay que establecer criterios y formas de resolverlo. Esa es ¿dónde se presentan este tipo de situaciones? Obviamente, conflictos por la asociación es el más típico y que es el más riesgoso porque está en juego la disolución de la unidad productiva mediante la división a partir de lo que establece el derecho sucesorio. Bueno, esa es una cuestión que es realmente importante. Bueno, hay intereses ocultos, sensación de reconocimiento, falta de reconocimiento, seguridad, el legado. Bueno, este modelo nos ayuda, Aquí est- tienes una e- este, exploración del... este modelo nos ayuda a entender cómo podemos destrabar un conflicto, que es muy importante entender que negociar bien es comunicar mejor, reconocer cuáles son los intereses que estamos haciendo, eh, identificar opciones que están en la mesa de negociación, proponer opciones de legitimación. ¿Cómo podemos validar eso que nosotros estamos pensando? Insisto, vuelvo al concepto, la validación. Los procesos pasan de verticales a más horizontales, de más estáticos a más dinámicos, y que requieren la validación del conjunto, no solo por una cuestión legal, y requieren la validación porque es la forma de gestionar las organizaciones complejas y diversas que tenemos en estos tiempos, y que esa organización tiene la característica de la diversidad. Que el fundamento de todo esto es que el futuro de la familia empresaria se construye con acuerdos y se construye con afecto, que esa es la base de la empresa familiar, no solo el patrimonio. El patrimonio, si no hay eh,
acuerdos, se divide. Pero la base del éxito de las empresas familiares es esta, es la comunidad de una familia que establece objetivos para encontrarle soluciones a otros mediante la colaboración y el esfuerzo mancomunado. Entonces, la comunicación es la forma más importante para fortalecer la confianza y reducir el conflicto. Y esta es lo que nosotros hemos propuesto, es una de las muchas alternativas que se presentan para mejorar los procesos, que se presentan para mejorar los procesos de comunicación. A ver, un segundo. Bueno, acá nosotros estamos proponiendo una guía que referido a las siete, a las siete, a ver, sí, sí, está bien. Entonces, está referido, eh, ¿qué vínculo familiar está afectando la comunicación? Reconozcámoslo. ¿Qué es? La falta de reconocimiento, la falta de oportunidad de mis hijos, eh, que los hijos del primer matrimonio, del segundo, del tercero, los hijos, los, los hijos varones tienen más predominio, las hijas mujeres. Bueno, construyamos eso. A ver, ¿qué relación nos está afectando el proceso de comunicación y de encontrar construir una alternativa? Eh, ¿Qué problemas se detectan? ¿Cómo los podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar? Insisto, entendernos, escucharnos para entendernos y entendernos para tomar buenas decisiones. Bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás de cada uno de esos? ¿Qué es lo que quiere cada parte? ¿Qué intereses hay detrás de eso? ¿Qué posibilidades o cursos de acción hay para una solución creativa? ¿Cómo podemos validar, insisto, ese concepto? ¿Cómo podemos legitimar o cómo podemos validar lo que estamos acordando? ¿Hay alguien o hay alguien o algo o algún criterio que nos mejore las decisiones que nosotros tenemos? Que el mercado, un especialista, un perito, un proceso de certificación. ¿Hay algo que nos hace que nos seamos mejores? Que además, que valide eso. Y además, eso cómo lo podemos podemos hacer compromisos. ¿Cómo será el seguimiento? ¿Cómo se plasma ese acuerdo? ¿Y qué pasaría si no se llega a un acuerdo? Bueno, ¿cuál sería el primer escenario? Bueno, también hay que crear alternativas, cursos de acción, por si ese escenario no se llega. En realidad, este es un proceso, este era quizás hoy es un día que requiere muchísimo de la interacción y de la participación. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es, digamos, como una clase sincrónica y asincrónica, en línea y fuera de línea. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ustedes empiecen a trabajar sobre este desafío, sobre estos elementos, que los empiecen a escribir y que empiecen a trabajarlo, y para nosotros va a ser sumamente importante y va a ser es un verdadero proceso significativo, un verdadero proceso eh, trascendental, encontrar que ustedes pueden empezar a hacer un uso activo de esta capacitación. Pero la comunicación es fundamental. No existe gestión sin comunicación. Entonces lo vamos a compartir. Nos gustaría que nos hicieran una devolución y que compartamos esta experiencia y que podamos encontrar una forma distinta de dialogar y una forma distinta de encontrar una solución. Les puedo asegurar, esto es quizás autorreferencial, y que
los procesos de discusión familiar y de la herencia y de la sociedad. Esta es una herramienta no solo para comunicarnos, sino que es una herramienta que nos sirve para encontrar soluciones a problemas que nos parecen imposibles de resolver. Tenemos que buscar opciones, primero tenemos que blanquear las relaciones, trabajar cuáles son los intereses de cada uno, cuáles son las opciones para encontrar. Tenemos que crear opciones. Si no las creamos, no existen. Nunca vamos a elegir la alternativa que no hemos evaluado. Eso es fundamental. Que además después tenemos que legitimar, validar, insisto, funcione como cuando uno hace una propuesta y hace un posteo en las redes sociales. Necesitamos la validación, necesitamos el pulgar para arriba. Y a veces si no lo podemos construir nosotros, tenemos que buscarlo a través de un tercero. Tenemos que llevarlo a los compromisos, qué es lo que estamos dispuestos a acordar y firmar y cumplir, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? Y también hay una pregunta importante. Bueno, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, ¿cómo construimos una alternativa, una, una alternativa por fuera de la mesa de negociación? Entonces, lo que estamos diciendo es que este es un proceso que requiere de trabajo, que requiere de interacción, que requiere de participación. Y como estamos comprometido en que la realidad de cada una de estas empresas que forman parte de la asociación que financia y que está interesado en- que financia la capacitación y que está interesada en la mejora de la calidad de gestión. Nosotros la compartimos esto, lo subimos a YouTube, pero más allá de eso, es importante que ustedes hagan una evolución. Vamos a subir ahora en un ratito este material también al grupo y lo que aspiramos y lo que nos interesa es que, bueno, que ustedes nos compartan sus experiencias y que nos digan, y en este caso, trabajar con los 7 elementos y trabajar con herramientas que nos permiten, que transformen la realidad de las empresas y en definitiva mejore la calidad de vida que tenemos en la provincia de Mendoza. No sé si Milagro se puede compartir alguna expresión o si no directamente ya lo hacemos a través del grupo. Bueno, entonces vamos a, vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy aquí y vamos a subir más tarde el material para que ustedes puedan compartirlo eh, y utilizarlo y además hacer una evolución de lo que nosotros estamos planteando. Bueno, buenas tardes.